los años 70, entonces todavía no se sabía ni lo que era un trabajador social. Nos llamaban asistentes sociales y la gente nos decía asistenta, de todas. O sea que te daban el trapo y la fregona y casi te tenías que poner a limpiar. En 1982, la legislación de colegios profesionales hizo posible que de una asociación profesional de trabajadores sociales se creara el Colegio Profesional de Vizcaya. Para conmemorar estos 25 años hemos elaborado este documental donde un grupo de compañeras, muchas jubiladas y otras en activo, nos dan su visión del trabajo que realizaron durante estos años. En 1981, un grupo de profesionales de trabajo social de Vizcaya nos planteamos la necesidad de presentarnos como nueva junta a las elecciones que se iban a tener lugar en el Colegio de Asistentes Sociales de Vizcaya. La razón de presentarnos un grupo nuevo y joven de profesionales era el buscar un relevo generacional ante una serie de retos que en aquel momento teníamos pendientes. En el año 79 se había cerrado la Escuela de Trabajo Social de Vizcaya, con lo cual Vizcaya llevaba ya 2 años sin escuela de formación. Teníamos que negociar con la universidad y tratar de resolver ese problema. Por otra parte, necesitábamos también hacer frente a los nuevos retos que estaban surgiendo dentro de la profesión, la creación de los colegios profesionales, con lo cual las asociaciones anteriormente consideradas como culturales pasaban a ser organismos o corporaciones de derecho público amparadas por la ley y reconocidas por el Estado. Una persona importantísima, que tal vez debería de estar aquí hablando en lugar de mí misma, es Elena Aiza, secretaria de la Junta de la Asociación y secretaria ejecutiva también de la Asociación y posteriormente del colegio. Tuve que ir a cada esquina donde había un trabajador de la ONCE para explicarle a qué había ido yo allí, qué le podía aportar a lo que él estaba haciendo o lo que le pedían que hiciera. Bueno, la verdad es que yo entré en Ocharcoaga en el año 1967. Para entonces ya había 2 asistentes sociales. Pienso que las pioneras de servicios sociales a nivel general, casi, o una de las pioneras fue Cáritas diocesana. Entonces, el tema de los servicios sociales, de guarderías, montamos guarderías, montamos poco a poco. Veíamos lo que faltaba y, bueno, pues ahí íbamos, manos a la obra, sin un duro, pero lo sacábamos de donde podíamos. Entonces, bueno, también sala cuna, llegamos a tener pisos para mujeres maltratadas, pequeñitos, pero eso, todo ello donados, prestados por la parroquia, que en realidad pertenecíamos a la organización, ¿no? Al ver que había mujeres maltratadas como hay ahora, ni más ni menos que de ahora, yo pienso, vamos, entonces se les iba agrupando poco a poco. Esto sería ya hace 20 años o esto. Se iba agrupando poco a poco hasta que se terminó haciendo una asociación. Y fue la primera asociación de mujeres maltratadas que había en Vizcaya, que se llamó Alaya. Empezamos a meter la cuña de una profesión que no era conocida. Tampoco conocida era que solamente te daba el título el obispado. O sea, es decir, nosotras asistentes sociales... No, pero luego con vanidad, ¿no? Sí, pero atiéndeme, pero ahí te digo, primero el obispado, después fue el jefe del Estado y después el rey. Es decir, que un mismo título nos han costado 3 exámenes. Un mismo título, porque nadie entendía. Aquí yo sí tengo que decir, porque era de aquí, era de Vizcaya, el que metió a las asistentes sociales en la ONCE fue don Ignacio Satruste. Ese fue el que, habiendo ido al extranjero y viendo lo que eran las asistentes sociales, dijo, esto tiene que venir a la ONCE. Nosotras 3 trabajamos en servicios especializados, diferentes de la red de servicios sociales que hoy en día está montada en Vizcaya. Yo trabajo en una organización de padres de personas con discapacidad que antiguamente se llamó Asociación Vizcaína Pro Subnormales y en la actualidad se llama Goravide y es una organización de ámbito, digamos que abarca el territorio histórico de Vizcaya y que tiene recursos de todo tipo que abarcan la vida de la persona desde que nace hasta que fallece y le van prestando servicios en las diferentes oportunidades y en las diferentes necesidades que va planteando. Es una organización que ha crecido mucho
y que a mí me parece muy tierno y me parece que es merecido recordar a la primera trabajadora social que con un fichero en una caja de zapatos y en un local prestado empezó a organizar lo que es hoy una gran organización que mueve pues, muchos medios, tanto humanos como económicos, que se llamaba Rosario Ajuriaguerra, que aprendió el oficio en Bélgica, donde era refugiada política porque su familia tuvo que irse durante la guerra, y bueno, que ella fue la que trajo a Vizcaya este concepto de trabajar con las personas con discapacidad, que en aquellos tiempos no existía. Bueno, más o menos yo creo que todas hemos pasado por esos momentos en los que los servicios sociales no son lo que son ahora. Pero puede que, aunque no sean lo que son ahora, habría entonces mucho más compañerismo, mucho más ayuda de unas asistentes sociales a otras, porque tú llamabas por teléfono y decías, oye, soy asistente social, y inmediatamente la otra te decía, ¿qué quieres? ¿Qué es? La asistente social de otro organismo, del que fuera Diputación, o fuera el hospital, o fuera Goravide, o fuera lo que fuera, ¿no? Que los servicios sociales han cambiado a lo largo de los años, sí, porque también las personas con discapacidad, y vosotros lo recordaréis, hace años pues no existía una red de educación concertada para nuestra gente, donde están integrados, donde pueden acudir a un colegio con los apoyos que precisen, aunque en ocasiones haya pequeños problemas, la realidad es que hay una buena disposición para resolverlos. Sí. Hay una red de apoyos y de servicios residenciales que no existía. Acordaros que las personas con una discapacidad profunda tenían que ir a Bermeo, sí, que era un sitio desolador, sí, en el antiguo psiquiátrico de Bermeo. Sí, sí. Entonces, bueno, si vemos desde esas perspectivas a la gente joven, pues que lo que hay no existía, que parece que es inimaginable, pero así ha sido, y todas nosotras lo recordamos. Sí, sí. El momento en que las cajas hacían obras sociales, porque no había nada vamos así público, no había ninguna, y nos dedicamos pues en la caja pues a hacer, igual en los años que yo estuve, 15 guarderías, con una pelea de los niños de 0 a 3, que es la misma pelea que tiene hoy el gobierno, ¿no? ¿No habéis oído que van a hacerlo? Todavía no las han hecho porque son muy complicadas, pero muy necesarias para que las mujeres trabajen. Luego ya se consiguió, que ya no fue en mi tiempo, el colegio profesional, porque fue muy difícil conseguir pues un colegio, me imagino que a todas las profesiones les habrá pasado lo mismo, pero para nosotros pues es muy importante pues porque tiene muchas más responsabilidades, cosas legales para derechos y para defender y ayudar. Una cosa pues muy sorprendente en una caja de ahorros, por ejemplo, o en un hospital o un ayuntamiento, en que una persona que llegaba pues con un problema y tal, pues pasa, y nos contaba y les atendíamos, les orientábamos más bien, porque si había en el ayuntamiento pues todos los recursos, pues se los poníamos a su disposición, si es que le podían resolver sus problemas. Era algo pues que nos parecía pues tan importante y me sigue pareciendo, después de 40 años de haber ejercido la profesión o de haber sido trabajadora social, que es una profesión que es difícil, pues porque parece que hacer cosas las hace cualquiera. Ahora luego la aceptación a las personas es lo que hace más fructífera nuestra labor. Los centros de planificación familiar habían sido caballo de batalla del movimiento asociativo de mujeres, sí, que reivindicaban hacer efectivo a través de ellos el derecho a la mujer, de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Sí. Y se dio la circunstancia que, aunque no había todavía transferencias de servicios, quien ostentaba entonces la consejería, que era Gaby Aranguren, ginecólogo de Cruces, decidió destinar un presupuesto para montar centros de planificación familiar, y Hermo, el ayuntamiento de Hermo, que era el primer ayuntamiento democrático, se sumó a esta historia. Yo trabajé por aquella época, yo empecé a trabajar en 1978, casi a la par que tú, aquí en este hospital,
que era un hospital benéfico del municipio de Bilbao, muy querido por los bilbaínos, y que se dedicaba a prestar asistencia especializada a todas las personas de Bilbao, y fundamentalmente lo que era peculiar de este hospital es que atendía a la gente más desfavorecida, los que no tenían derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, y que a su vez eran, no sé si recuerdas, considerados como pobres de solemnidad. Entonces, bueno, era impresionante cuando llegué yo aquí que fuéramos los trabajadores sociales los que tuviéramos un poco que tomar la decisión de si tenían derecho o no, pero incluso sin presentar documentación, sino simplemente se fiaban de nuestro criterio para tomar la decisión. Nosotros, en cambio, construimos el servicio, construimos la casa. El equipo que fuimos seleccionadas y el Ayuntamiento de Olmo, tuvimos reuniones para organizar el servicio, definir los objetivos, ver la población a la que íbamos a atender y darle pues ese aire progresista que en ese momento existía, ¿no? Sí. Recuerdo como anécdota que esta institución, que era una institución pues muy enraizada en Bilbao, pues con un modo de proceder muy tradicional, les chocaba que los trabajadores sociales pidiéramos, por ejemplo, que el trato en la forma de acceso fuera igual para todos. Es decir, que en consultas externas, cuando llegaban, no hubiera dos colas diferentes, uno para los pobres y otro para los de la Seguridad Social. Y recuerdo que en una de las reuniones le comentamos al responsable en aquel momento y decían: ¿ustedes por qué quieren unir las colas? ¿Para no trabajar? Y decíamos: no, para no trabajar no, para que nadie sepa, o sea, exactamente quién es decir, para que haya una igualdad. Y eso era difícilmente comprensible por esta institución, que venía durante años haciendo eso y que le parecía lo normal. Pensando ahora en lo que es la otra parte de la atención en el hospital y lo que eran las demandas de intervención social, independientemente de lo que he comentado del acceso a la asistencia, en qué consistía el trabajo social, o sea, cuáles eran las labores que desarrollábamos. Yo resumiría, y creo que hoy en día es igual, aunque de otra manera, ¿no? Todo el trabajo en lo que hemos llamado ahora y antes intervenciones en situaciones críticas, de crisis, en este caso dentro de un hospital, de crisis por problemas serios de salud. Crisis individuales, que tienen que ver con los acontecimientos vitales, ¿no? Y sobre todo el hecho de enfermar, con una enfermedad grave, incluso con pronóstico de muerte o un fallecimiento súbito, y crisis o emergencias colectivas, como fue, por ejemplo, recuerdo el caso de aquella tragedia tan terrible de los niños que se calcinaron de la explosión en Ortuella, ¿no? Que llevaba yo, me parece que fue en el 80, llevaba 2 años trabajando. O las inundaciones, por ejemplo, que fueron, me parece que fueron posteriores, en el año 83, creo, ya ni recuerdo. Creo que sí. Sí, cuando de repente también en el servicio de urgencias pues empezaron a acoger a todas las personas que se habían quedado sin casa, sin nada, y empezar desde aquí, como otros puntos que se seleccionaron pues para organizar el flujo, ¿no?, de todas las personas damnificadas y ponerse en comunicación con los recursos que el municipio y la comunidad autónoma estaba desplegando. Como fue aquí atrás, en Garellano, en el campo de fútbol, pues que hicieron como un campamento para alojar a las personas. Y sí que recuerdo que en ese momento en el hospital entraron 3 compañeras a trabajar especial, o sea, con carácter especial para atender a todas estas personas. Han sido situaciones así colectivas en las que el trabajo social tenía un papel relevante, ¿no? Del 70 al 73 se creó en Baracaldo la primera guardería infantil, gracias a la colaboración de Cáritas y de la Asociación de Vecinos de Arteaga-Beitia. Entonces no existía todavía, ni derechos ciudadanos, ni nos podíamos reunir, pero ya con las asociaciones de vecinos y con el apoyo de Cáritas fuimos trabajando el nacimiento de la primera guardería infantil para mujeres trabajadoras, que entonces no existía. La asociación Prosnormales, entonces se llamaba así, fomentamos con una muestra de arte donde cantidad de pintores vascos nos regalaron sus cuadros, los pudimos vender y se compró una lonja, que es donde fue la primera guardería infantil para niños discapacitados. Entonces no había otra cosa, nos teníamos que valer un poco de la fortaleza de los ciudadanos, del apoyo de las instituciones, Cáritas, empresas y del apoyo del ayuntamiento en lo que podíamos. Para mí, yo destacaría lo importante que ha sido en Baracaldo la unión
de todos los profesionales. Nos reuníamos cada 15 días a las 8 de la mañana aquí en el ayuntamiento, a las 9 y pico cada uno para sus despachos, y de ahí iba saliendo pues aquello que veíamos que había que darle preferencia y trabajar todos en conjunto con buena armonía. De verdad, para mí ha sido de las experiencias más enriquecedoras en la vida eso, porque además aprendías con gente muy preparada. Sociales. Acudimos a reuniones, dimos un poco la idea de lo que estaba pasando en la comunidad, de cuáles eran los problemas que había en la comunidad y qué esperábamos nosotros de la primera ley de servicios sociales. Una de las cosas bonitas también fue la creación en Baracaldo, en el primer sitio que se creó el servicio de ayuda a domicilio. Sí. Fue una experiencia que fuimos a ver a Inglaterra, nos gustó y entonces el Ayuntamiento de Baracaldo inició el primer servicio de ayuda a domicilio de la Comunidad Autónoma Vasca en el año 80. A las empresas se les plantea, entre otras responsabilidades, encontrar a algún profesional que lleve a cabo este trabajo de coordinación en la implantación de las obras sociales que por primera vez se implantan en las empresas y desconocidas, por tanto, en España. Pues bien, es aquí donde entra la función específica de un profesional competente y formado en la coordinación de las obras sociales en la empresa. Este profesional, en letras mayúsculas, es la asistente social. La empresa determinó que necesitaba este profesional, como lo ha explicado Carmiña, porque se vio en la necesidad de dar respuesta a unas necesidades que se estaba planteando en que sus trabajadores, los trabajadores que venían de otras zonas y provincias, pues venían con la urgencia de resolver unas necesidades que la comunidad no estaba capacitada ni preparada para darles. Igual que evoluciona la sociedad, evoluciona la empresa, evolucionan las necesidades de las personas y por tanto tú estás inmersa en todo ese conglomerado. La empresa viene a ser ni más ni menos que un núcleo más pequeño, pero que se da todas las circunstancias que se dan en la comunidad. Allí se generan y se viven todos los problemas que la sociedad tiene. Se vive el problema de la enfermedad, se vive el problema de la falta de cultura, se vive el problema de las minusvalías de hijos, se vive el problema de los conflictos familiares. Entonces, en ese momento, cuando la empresa detecta que hay un profesional que puede hacerse cargo de resolver o de atender esa problemática, descubre al trabajador social. Este año se cumple el 25 aniversario del Colegio de Asistentes Sociales y anteriormente teníamos una sede en Gran Vía 1921, que era una oficina pequeña de unos 14 metros cuadrados y que pues, no respondía a las necesidades que teníamos el colectivo de asistentes sociales. Porque no podíamos hacer reuniones, no podíamos hacer cursos de formación, no teníamos espacio para que los profesionales pudieran estudiar o pudieran reunirse para hablar de las preocupaciones profesionales principalmente. Entonces, pues hace aproximadamente 15 años pensamos que teníamos que cambiar de sede. Las actividades que hacemos dentro del colegio son principalmente lo que es la atención personal a los colegiados desde la secretaría, la atención puntual, tanto la que ofrece la secretaria pues, para informar sobre lo que es el colegio y demás a los colegiados, como a entidades que nos piden a veces pues, colaboración a la hora que necesitan profesionales de trabajo social. Luego también lo que se hace en el local que está aquí al lado, se ofrecen cursos de formación, tanto desde el propio colegio como se hacen también cursos que nos piden profesionales de diferentes colectivos, bien del ámbito sanitario, del ámbito educativo, pues depende. Bueno, pues han pasado 25 años desde que este colegio empezó a caminar y bueno, pues han cambiado muchas cosas desde entonces. Ahora parece que ya hemos crecido y vamos a ser licenciadas, tituladas de grado. Y bueno, eso es algo positivo para la profesión porque parece que vamos a tener
bueno, pues otra categoría, parece que se nos va a reconocer más y es para ello por lo que estamos trabajando ahora en el colegio, para que realmente esa titulación y esa fuerza pues tenga una representación en la sociedad, ¿no? Desde el colegio empezamos a trabajar también con criterios de calidad, empezamos a hacer planes generales de trabajo, planes de formación, han cambiado muchas cosas y aunque igual hemos perdido la implicación que había antes, ese hermanamiento entre las trabajadoras sociales que se conocían unas a otras, pues bueno, creo que hemos ganado en formación y bueno, tenemos otra trayectoria ahora. En este momento, 25 años después, yo creo que hemos avanzado mucho, pero hay muchas cuestiones que todavía nos quedan por clarificar. Que necesitamos buscar, definir e implantar nuevas formas de ejercer la profesión en los viejos sitios, porque ahí seguimos estando, pero no podemos seguir funcionando con los estándares de hace 25 años, nuevos sitios también para ejercer la profesión, y eso implica apoyar la formación, la supervisión, la actividad autónoma, la investigación, etc. Yo creo que el colegio es un elemento importante de profesionalidad, de funcionamiento, de seguridad, no solo para nosotros los profesionales, sino también para el público y para las personas a las que atendemos. Yo creo que es importante colegiarse, y es importante colegiarse también porque de alguna manera significa hacerse adultos como profesionales.